Vamos a tomar contacto nuevamente con Karina Ortiz, que como decíamos en la apertura del informativo, estuvo trabajando durante toda la mañana con este caso, estuvo en el barrio, en el flash de noticias, ya nos contaba este testimonio muy, pero muy dramático de esta joven mujer y también tiene otras historias para contar relacionadas a este tema. Karina. Darío, esta joven hacía 3 años que estaba en pareja con este hombre que en la jornada de ayer intentó matarla. Tuvo un intento de femicidio. Ella llegaba a su casa después de trabajar, él la fue a buscar a la parada del colectivo y le reprochó que se había retrasado. Allí comienza una discusión que luego culmina en su casa y ella decide salir de su vivienda porque ya no aguantaba más esa situación y es allí cuando escucha unos ruidos que nunca imaginó que eran disparos. Este hombre le estaba efectuando disparos y uno de ellos le ingresó por la parte de la nuca en la cabeza y el otro le rozó la parte de la cara. Ella fue asistida en una primera instancia por los vecinos y luego por los servicios de emergencia. Este hombre posteriormente intentó quitarse la vida, pero se encuentra internado en el hospital de urgencias. Una historia de violencia que comenzó con hechos verbales. Era la primera vez que este hombre la agredía físicamente y ella ya había hecho denuncias y le habían dado también el botón antipánico. Pero creyó que la situación había cambiado, ella confiaba mucho en él y por eso lo perdonó y volvieron a vivir juntos. Él es un hombre adicto que era extremadamente violento y ella también vivía con su hija y justamente quería proteger a su hija de toda esta situación. El relato es realmente impactante y ella también apela a que otras mujeres que estén pasando por esta situación se den cuenta y salgan del círculo de la violencia. Yo salí de trabajar y vine caminando por la parada y él apareció loco, enojado, que dónde andaba. Y empecé a insultarme, le digo, cállate, que hay gente. No es que todos los días paso por acá, se pasa vergüenza, ¿qué me importa? Empezó a insultar. Llegamos a mi casa y él estaba sentado ahí y yo estaba parada ahí. Y le digo, bueno, sí, ay, así dije, cállate ya, están viendo todo. Cuando salgo afuera, tira, o sea, salgo un poquito por ahí, tira y empiezo a correr yo. Se sintió, pero chiquito, o sea, pa, así, no es como un revólver, no, pa, se sintió así y yo empecé a correr y sentí como, acá en la cabeza, sentí un ardón y sentí un ruido así feo en los oídos y justo estaba mi vecina y le empecé a pedir ayuda, que me ayudaran. Y no me acuerdo más nada. No me acuerdo nada. Lo único que me acuerdo es que me llevó mi vecino al hospital de acá de Maldonado, que le agradezco a los doctores que me atendieron. Lo único que le preguntaba si iba a vivir. Doctora, me voy a morir, lo único que le decía. Dice, no, dice, tenés que tener fe, negra. Dice, va a estar bien. Esperamos como 40 minutos, una hora, la ambulancia y ahí me derivaron al hospital Córdoba. Y me dice la doctora que 2 milímetros más y dice, hoy vos no estás acá, dice. Se lo juro que lo único que se me venía en la cabeza es mi hija. Y él tenía muchos problemas de adicciones, muchísimo. Yo hice todo para ayudarlo. Todas las personas que me conocen, todo, porque yo tengo muchísima gente que a mí me conocen, saben el tipo de persona que soy, el tipo de madre, que yo me despido por mi hija. Estábamos construyendo la casa. ¿Él hacía mucho que era violento con vos? Verbalmente. Yo lo denuncié, nos separamos y ahora pasó esto. Yo lo perdoné porque él dijo que iba a cambiar. Yo hice todo para ayudarlo, para desadicciones, porque
la única familia que él tenía era yo y mi hija, nadie más. ¿Antes no te había golpeado? No, verbalmente discutíamos. Sí, una vez, o sea, yo también le golpeo cuando él que se quería hacer el atrevido. Y nada, lo único que se venía en mi cabeza, mi hija. Hoy yo te lo puedo contar, es eso. Le agradezco a Dios que hoy voy a poder seguir viendo a mi hija crecer. Festejo un cumpleaños con mi hija. O tal vez mi familia hoy a mí me estaba llorando. Por eso yo le digo a todas las chicas que sufren violencia de género, que no tengan miedo, que hablen, que... Porque hoy me tocó a mí, mañana después tocó otra. Hoy yo estoy acá. Vos lo denunciaste, tuviste un botón antipánico, pero confiaste en él y por eso volviste. Así, él me dijo que iba a cambiar, que vamos a salir adelante. Él tenía muchos problemas de adicciones, muchísimo. Actualmente ayer estaba drogado. Una historia muy dramática, Karina, la que estamos reviviendo aquí. El testimonio de esta joven mujer de 23 años, denuncias de por medio, botón antipánico. Después ella decide devolver este botón porque apostaba a recuperar ese vínculo. Por lo menos este sujeto que hoy está internado en el hospital de urgencias le había prometido en palabras solamente que iba a cambiar su forma de ser, su actitud, y finalmente toma esta determinación, ¿no? Intentar matarla, dispararle directamente a la cabeza, ¿no? Y hay otro detalle, según lo que vos pudiste indagar allí en Barrio Maldonado, con el entorno familiar de esta joven mujer, de que la madre ya había radicado una denuncia en contra de este sujeto, ¿es así? Sí, lo que señalábamos también, Darío, anteriormente, la importancia de que los otros familiares, amigos, se involucren también en estos casos para ayudar a la víctima a salir de este círculo. Decía esta joven que salvó su vida por 2 milímetros y es por eso que es tan importante tener las herramientas para no llegar a esta situación. La mamá intentó ayudarla, también denunció a este hombre, pero quien le interpuso una restricción fue el propio violento a la madre y ella no podía acercarse a su casa para tratar de ayudar a su hija. Esto suele ocurrir, esto suele pasar y es por eso que es importante remarcarlo. Pero esto nos contaba la mamá de la joven esta mañana cuando estaba realmente muy conmovida por todo lo que pasó. A mí me llamaban los mismos vecinos para comentarme que le había pegado, pero ella nunca me comentaba nada porque como yo tengo diabetes y todo eso, ella siempre me cuidaba a mí, pero siempre los mismos vecinos decían que él le pegaba, la iba a buscar el trabajo, le decía cosas, la maltrataba. Y bueno, yo sabía venirme a las 11, 12 de la noche a verla a ella y lo hablaba él, pero ¿qué pasa? Él es una persona que se droga mucho y yo tenía más miedo por ella, siempre me llegué por ella. No por... ¿Usted lo había denunciado? Sí, yo lo denuncié en el Polo de la Mujer a él por el tema que fue a mi casa un día a pegarle a ella delante mío y yo por meterme la agarró, me tiró con una piedra y me escupió en la cara, me dijo que me tenía que meter, que lo mismo que le hacía a ella me iba a hacer a mí, entonces yo lo denuncié a él. Y bueno, yo tengo varias denuncias de él, pero nunca me dieron el botón, nada, porque como yo a él no estaba con contacto mucho, entonces a mí no me dieron el botón. ¿Y le pusieron alguna vez restricciones para que no se acerque a usted, a su hija? Sí. Él me hizo a mí una restricción para que yo no viniera más a la casa de ella, ni tampoco viniera a ver a mi nieta, entonces él me puso una restricción como que él no quería que viniéramos nadie a verla a mi hija. Yo podía venir los domingos a comer con ella, algo, y bueno, con esta restricción... ¿Una restricción se la puso la justicia? Él tuvo la valentía de denunciarme a mí para que yo no viniera más, porque cada vez que yo venía, cuando ella le pegaba algo, yo siempre lo retaba, le decía las cosas y se enojaba. Entonces agarró él y él me denunció a mí. Y hasta el mes de junio de este año yo no podía venir a verla ni a mi hija ni a mi nietita. Entonces bueno, y ahora pasó esto. Y bueno, le agradezco a todos los médicos, a la policía, a los medios que vinieron, porque yo pido justicia, ya basta con esto, porque yo soy mamá y veo que muchas chicas también deben pasar lo mismo y que tengan fuerza, valientes, que denuncien y no se queden con esto.
yo le dije a ella que la voy a acompañar hasta el último momento, porque un caso así, esta hora yo a mi hija la estaría velando. Una mujer que pide justicia, una mujer que junto a su hija hacen un llamado de atención a la sociedad, especialmente al resto de las mujeres, pidiéndoles por favor que ante situaciones de violencia, por más mínimo que sea, se animen a denunciar. Esto es clave, Karina. Bueno, Karina parece que no nos está escuchando en este momento. Decíamos, es una situación muy grave la que atravesó esta familia en la madrugada de este día viernes, allí en Barrio Maldonado, donde, por supuesto, hay mucha consternación por el caso concretamente, por la edad de la víctima, por el contexto en el cual se dieron estas situaciones. Es una situación realmente muy, pero muy dramática por donde se la mire. Karina Ortiz está nuevamente en contacto con nosotros porque la idea, más allá de dar a conocer el caso puntual, es generar conciencia sobre la importancia de hacer una denuncia, radicar denuncias cuando hay casos de violencia. Darío, es importante plantear cuáles son las alternativas que tienen las mujeres que son víctimas de violencia de género. Además de la denuncia y del botón antipánico, hay otros mecanismos que permiten salir de esa situación tan dramática. Y estamos juntamente con Ruth de la Asociación Con Vos. Ruth, ¿qué nos vas a indicar o les vas a indicar también a las mujeres que nos están viendo en este momento qué pueden hacer además de la denuncia y de solicitar el botón antipánico? Serían dos miradas, ¿no? Una que puede hacer la mujer, pero hay que tener cuidado porque depositamos en ella la responsabilidad de la situación, cuando en realidad el responsable es el agresor. Hay medidas de autocuidado, pero lo más importante es poder trabajar en red, pedir ayuda, no estar aislada, poder contar lo que le pasa a sus más allegados y arrimarse a centros de atención donde se la puede orientar. Acá en Córdoba sucede que al estar todo muy focalizado en el centro, las mujeres de zonas más alejadas y más precarias a veces tienen dificultad para trasladarse por los tiempos de los colectivos, por dejar su casa, los niños, es bastante complicado. Pero fundamentalmente yo creo que hay que activar más políticas públicas de prevención y trabajar activamente con la implementación de la ESI en la escuela de manera continua, con los niños, las niñas, con los padres, con las madres, en las escuelas, en las parroquias, en los clubes, en todos los ámbitos, porque estamos en una situación de mucha emergencia, de violencias más frecuentes y más crueles, ¿sí?, donde se tergiversan a veces las lecturas, ¿sí?, y las posibilidades. Entonces, es verdad que las mujeres pueden hacer algo para cuidarse, pero la responsabilidad no es de ellas. Es fundamental, porque a veces vos ves muchas cartillas de prevención, debes hacer esto, debes hacer, y es recargar en ella todavía mayor responsabilidad, ¿no? Muchas veces pasa, Ruth, que las mujeres no pueden irse de sus casas porque no tienen recursos económicos, porque tienen a sus hijos a cargo. ¿Y cómo hacen en esos casos? Y lo ideal sería aislar al agresor. Pero a ver, uno se pregunta por qué tiene que irse, dejar su casa, sus bienes, sus cosas, los niños dejar la escuela, su perro, su gato, sus amiguitos de la cuadra. ¿Por qué pensar en irse? Es verdad que a veces hay que huir, sí, pero exigir a la justicia que vos puedas volver a tu casa con todos los recaudos. Uno puede pedir justicia, reparación y protección. Sí, son tres cuestiones, tres derechos fundamentales que las mujeres y las personas en riesgo pueden pedir. ¿Sí? Claro que se puede huir, pero es una medida de emergencia, con todo lo que implica en la vida de las mujeres y de sus hijos, de sus hijitos y su hijita, tener que huir. Quienes han pasado por esa experiencia se sienten muy orgullosas de su decisión y de sus logros posteriores.
Lo importante que es acá el acompañar a la víctima y en enseñarle cómo se puede salir, ¿no? Sí, importante que, bueno, ustedes los medios tienen muchos recursos de llegar a donde no llegamos las organizaciones sociales, ¿no? Que es difundir los lugares y los centros de apoyo, porque no todo pasa y se focaliza en la denuncia. Porque en la justicia hoy sabemos cómo entramos y no sabemos cómo y cuándo salimos. ¿Sí? Ya que a veces se toman decisiones que no son oportunas, como esto que me acabas de contar, que el orden de restricción se le pusieron a mamá de ella. Es muy ambiguo todo eso. Entonces, acompañar también para hacer una buena formulación de la denuncia, para saber cómo hacerla, qué decir, cómo aliviar la angustia para que el relato llegue con claridad a la justicia. Porque a veces en un estado de angustia los relatos quedan fragmentados y también ocurre que hay que denunciar a una persona que se ama o se amó o en quien se puso toda la confianza, a quien se eligió como un compañero de vida a largo plazo, o es el papá de sus hijas e hijos. Entonces es muy difícil denunciar no es mismo un desconocido que tu pareja o tu papá o tu hermano, ¿sí? Entonces hay que acompañarla, enseñarle los riesgos, las consecuencias y a veces, si no está su vida en peligro, esperar, acompañar hasta que estén las condiciones dadas, fundamentalmente las fortalezas de ella por el camino de la denuncia y de la huida. Muchas gracias, Ruth. Bueno, esperemos, Darío, que esto sirva para que esas mujeres que ahora están viviendo esta situación tan dramática y esta decisión tan difícil de tomar, la puedan hacer. Gracias, Karina. Muy amable.